Bienvenidos, bienvenidas después de este receso. Vamos a continuar con nuestra sesión vespertina, que en realidad justamente es para dar continuidad al tema que habíamos venido analizando esta mañana sobre el debate de los arreglos nacionales, arreglos institucionales nacionales, mediciones nacionales y desafíos y prioridades nacionales. Para este panel de la tarde, el título es Aprendizaje entre pares sobre los exámenes nacionales voluntarios de los países miembros del foro. Agradezco a nuestro moderador, que es el mismísimo Rubén Darío Molina, viceministro de la República Bolivariana de Venezuela. Le doy la bienvenida y nos va a estar moderando la mesa. Y tenemos aquí con nosotros a Víctor Alegría, director de la Unidad de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Agricultura, Pesca, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Belice, a Olga Sánchez, ministra de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica, bienvenida, y a Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto OPP del Uruguay. Y por supuesto a nuestra querida Alicia, acompañándonos aquí como siempre. Entonces, le doy la bienvenida y la palabra a nuestro moderador. Por favor, Rubén. Muchas gracias, presidenta. Muy amable por la introducción. Quiero agradecer en nombre de mi gobierno y de la delegación que me acompaña todas las atenciones que nos ha prestado México cada vez que venimos acá o a cualquiera de los países de América Latina y el Caribe. Nos sentimos como en casa. Ese es parte del objetivo de desarrollo sostenible. Claro. La amabilidad que tenemos entre los pueblos, ¿verdad, ministra? Y entre, por supuesto, el respeto que entre todos nos tenemos. Saludo a la ministra de Costa Rica, que estuvimos compartiendo antes de que ingresaran a la sala. Saludo a Alicia, un placer estar acá compartiendo, igual que los colegas que están de los países que ya ha señalado la presidencia de México. Por supuesto, un saludo a todos los delegados, delegadas, representantes de las organizaciones sociales, los movimientos sociales, de la sociedad civil, y otras personalidades que están acá en uno de los retos que tenemos hasta el 2030. Y es bien importante, esta mañana se comentaban algunos elementos, al igual que el día de ayer, muy puntuales de nosotros al estar desarrollando toda esta experiencia que nos dimos nosotros mismos como Estado, aprobando en el 2015 los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas, todo el antecedente de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con la declaración del milenio del año 2000. Ese antecedente nosotros no podemos perderlo de vista. La región de América Latina y el Caribe fue la región que mejor tuvo resultados dentro de lo que fue en ese momento entonces el Objetivo de Desarrollo del Milenio. Y eso es debido, entre otras razones, al compromiso, sin duda alguna, de los gobiernos de los estados, pero también ante lo que ha sido esa rica experiencia de los diferentes mecanismos de diálogo y concertación política y de integración que tenemos dentro de la región. También a partir de ciertas correlaciones de fuerza y el impulso que se le dio durante ese momento en todo lo que eran los retrocesos que teníamos por toda una serie de medidas ortodoxas neoliberales que se presentaban en la región. Para Venezuela, el haber estado el año pasado, el 20 de julio, como uno de los 22 países que hizo una presentación voluntaria de cómo estábamos comenzando a impulsar la Agenda 2030, en aquel entonces comentábamos, y quiero recalcarles eso porque es parte de la metodología presentada dentro de la organización de este foro, que es la estructura del Estado que nosotros tenemos para impulsar y para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible.
En primer lugar, el señor presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, después que llegó de la Asamblea, el 70 periodo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se adoptaron los objetivos 2030, reunió al gabinete y dio la instrucción de que se convirtiera nuestro Plan Nacional de Desarrollo, nosotros le denominamos el Plan de la Patria, que se convirtiera en los objetivos de desarrollo sostenible para el cumplimiento de la Agenda 2030. Desde entonces se ha estado trabajando inter e intrainstitucionalmente bajo la figura, por supuesto, la conducción del señor presidente de la República, del vicepresidente ejecutivo de la República, pero además de una modalidad que hemos venido implementando desde hace 6 años, que son las vicepresidencias territoriales. Estas vicepresidencias territoriales, son 6 vicepresidencias territoriales, cada una agrupa toda una serie de ministerios con sus características. Tenemos la vicepresidencia territorial, la vicepresidencia política, la vicepresidencia de planificación, la vicepresidencia para todo el impulso de lo social, la vicepresidencia de la economía y la vicepresidencia de infraestructura. Entonces, dentro de este ámbito, por supuesto, nosotros vamos en alzada y por toda una serie de circunstancias internas tenemos pendiente la realización de lo que es para el momento que decida el Consejo Nacional Electoral, que es un poder del Estado, lo que es la realización de las elecciones de gobernadores y alcaldes, y nosotros dentro de nuestra Constitución tenemos una figura que se llama el Consejo Federal de Gobierno. Nosotros vamos a impulsar dentro del Consejo Federal de Gobierno, donde están los 23 gobernadores y gobernadoras, más 2 alcaldías mayores, que deben de ser, que son electos por el pueblo, para establecer una jornada de objetivos de desarrollo sostenible, al igual que con los 365 alcaldes de los 365 municipios que componen nuestra institucionalidad político-jurídica. Dentro de este ámbito, para nosotros también es bien importante lo que denominamos, y está dentro de nuestra Constitución y en las leyes, el poder popular, la sociedad civil organizada, los movimientos sociales, las organizaciones populares, que tienen 2 objetivos fundamentales dentro de la institucionalidad nuestra, que es la corresponsabilidad en cuanto a la consecución y realización de derechos, y el protagonismo, la organización que hay para interactuar y tomar decisiones conjuntamente con su Estado. Y hay una instancia que es muy particular, que la dirigimos desde el Viceministerio de Temas Multilaterales, que es una coordinación que se reúne cada 2 o 3 meses, interinstitucional, para darle seguimiento a lo que es la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, fíjense, porque para nosotros el tema institucional, organización de nuestro pueblo, es fundamental para la consecución y realización de los objetivos de desarrollo sostenible. En el momento que el señor presidente de la República da la instrucción de convertir los objetivos de desarrollo sostenible, adaptarlo al Plan de la Patria, el INE comenzó toda una serie de estudios, y para este momento tenemos más. Hasta este momento se han analizado todos los indicadores propuestos a nivel de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas para el seguimiento de la implementación de los ODS, y se viene trabajando con los organismos relevantes de Administración Pública Central y la descentralizada en la adaptación y operacionalización de los indicadores. No basta tener los indicadores, nosotros tenemos que buscar la fórmula de cómo se implementan. No es fácil. No es fácil porque hay muchos elementos innovadores, pero eso lo tenemos bastante adelantado.
asignación de operaciones estadísticas definidas, todas las características que debe tener, y la creación de al menos 122 indicadores alternativos que buscan superar la visión, hay veces extremadamente economicista, que también le damos al Objetivo de Desarrollo Sostenible. Y nosotros le incorporamos la perspectiva multidimensional en cuanto a la pobreza y las desigualdades. Entonces, dentro de ese ámbito, nosotros también hemos venido avanzando para lo que es la realización, el cumplimiento y llegar al 2030 rindiendo cuenta no solamente a nuestro pueblo, sino a la comunidad internacional de cómo nos fue con los objetivos de desarrollo sostenible. Cada uno de estos elementos, por supuesto que entonces van a ir incorporados a partir de este año. Ayer se comentó, creo que fuiste tú, Alicia, que lo comentaste, o lo comentaron uno de los panelistas, del hecho de la importancia de incorporar en los planes operativos, en los presupuestos anuales, los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces nosotros en eso, para este año, vamos a avanzar bastante en esos elementos, porque ya nosotros comenzamos a partir precisamente del mes de mayo todos los primeros planificaciones de lo que significa nuestro presupuesto nacional, pero que debería bajar también a la parte de las gobernaciones y alcaldías en esta materia. Entonces, a partir de este año vamos a comenzar a incorporar eso con mayor detenimiento. Como sé que tenemos poco tiempo, quiero irme. Tenemos nuestros desafíos. Nuestro desafío principal en estos momentos es el acoso, la amenaza, el asedio que tenemos sobre nuestro proceso político, sobre todas las situaciones que ustedes habrán visto que se vienen presentando en contra de nosotros. Todo sucede en Venezuela, en ninguna otra parte del mundo sucede más nada. Sin embargo, bajo esos elementos nosotros, este año, nuestro presupuesto nacional, el 73% es de inversión social. Con todo lo que significa la baja de precios del petróleo, con todo lo que significa toda la guerra económica que nos están impulsando, todo lo que ha sido el bloqueo diplomático que nos están montando, el bloqueo político, y nosotros no nos estamos parando, sino en lo que es, lo que decía nuestro libertador, la suprema felicidad de nuestro pueblo. Los otros desafíos, por supuesto, siguen siendo las combinaciones que tenemos que hacer con nuestro Plan Nacional de Derechos Humanos, que es 2016-2019, con toda una serie de indicadores donde nosotros estamos teniendo lo que es la cooperación y la asistencia directa por las agencias de Naciones Unidas acreditadas en el país, comenzando con el PNUD, por UNICEF, por la FAO, por la OPS, OMS, por el UNPA, por ACNUR, donde hacemos toda esta serie de combinaciones, porque por supuesto no las sabemos todas, y por eso es la riqueza del foro, por eso es la riqueza del intercambio, por eso es que tenemos que seguir compartiendo nuestras experiencias para seguir avanzando. También dentro del ámbito de las Naciones Unidas en Venezuela está ONUCIDA, muy importante lo que significan todos estos elementos, ¿no? Así que para la República Bolivariana de Venezuela es un placer compartir un poco con ustedes lo que es estas experiencias. Para la próxima oportunidad vamos a tener elementos mucho más concretos, mucho más ricos de cómo los vamos implementando, porque vamos a tener los indicadores en progreso, vamos a tener los indicadores con muchísima más claridad, donde un desafío fundamental es el registro diario que deben de llevar las institucionalidades que tenemos dentro de la estructura del Estado para registrar, para luego incorporar en cada uno de los ítems de lo que son los sistemas informáticos, y después para el análisis de lo que significaría de cómo nosotros estamos cumpliendo los derechos humanos, cómo nosotros estamos cumpliendo los objetivos de desarrollo del milenio, y cómo de verdad nosotros estamos erradicando la pobreza, la cual tenemos una meta bastante dura: pobreza cero para el año 2019. Así que muchas gracias. Ahora paso entonces a lo que serían las intervenciones que
a bien van a ser cada uno de nuestros que nos están acompañando hasta acá. Aquí tengo a Víctor Alegría, pero también podríamos conversar con la ministra, como ustedes quieran. ¿Tú le das, Víctor? Adelante, por favor. Okay, good afternoon, everyone. I will do my presentation in English. Hablo el español, creo que más o menos, pero algunos términos más que seguro me voy a tener que cambiar de inglés a español y mejor donde me siento un poquito mejor. So, thanks very much, first of all, to the organizers for inviting us to this forum. We really appreciate the opportunity to share with you Agradecemos guys mucho la oportunidad de poder compartir con ustedes lo que hemos hecho como un país pequeño con una población de apenas 370,000 habitantes y con un área total de 8,872 millas cuadradas. Y quiero compartir con ustedes lo que hemos hecho respecto a la implementación de los ODS. Quisiera yo enfatizar que los ODS no son nada nuevo, sino que es el seguimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, no es algo que nos lleve a empezar de cero, sino más bien estamos tratando de construir sobre lo que ya hemos iniciado. Belice ha dado grandes avances en el país en la última década. Ha aumentado la prosperidad, ha erradicado la pobreza, ha mejorado las condiciones sociales, ha dado mejor cuidado a los recursos naturales y también ha asegurado la paz y la seguridad para todos los beliceños. Nosotros nos vemos, hemos cumplido con la entrega de la revisión nacional en el Foro Global para la Agenda 2030 y hemos iniciado un proceso a principios de este año y tenemos el compromiso de cumplir con esa obligación. Entonces, tienen ya antecedentes de dónde estamos en términos de el desarrollo sostenible y el proceso que vamos a proseguir. Contamos con el compromiso del gobierno para implementar la Agenda 2030. Tenemos en Horizontes 2030 para Belice, que es una agenda de lo que proyectamos donde va a estar Belice en los próximos 20 años. Empezamos y, bueno, no iniciamos, sino más bien concluimos a mediano plazo una estrategia de crecimiento y desarrollo sostenible para Belice para 2016 y para 2020. Y teníamos ahí 4 factores críticos de éxito y decidimos hacerlo así. Les voy a explicar por qué. Tenemos 5 factores críticos de éxito y cada uno de ellos dentro de sí mismo tiene incorporado los distintos objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, si vemos el factor crítico de éxito número 1, dice ver el ingreso y la inversión óptima. Entonces, vemos todos los objetivos de desarrollo sostenible que se relacionan con ese factor. En el factor crítico de éxito 3 es mantener los activos naturales y sociales. Entonces, con eso se relacionan los diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, todos reúnen con las condiciones necesarias, que es lo que nosotros necesitamos tener para poder lograr estos factores. Estos documentos fueron aprobados en abril del año pasado y tienen un marco institucional que hemos establecido para asegurar que el plan sea operativo, y de lo que se compone es, primero, el que tenemos la oficina del primer ministro en primer nivel. Después tenemos al gabinete, que está compuesto por los diferentes ministros de las distintas carteras, y después tenemos los viceministerios, y después de eso tenemos 5 comités, uno para cada uno de los factores de éxito, factores críticos de éxitos, que están encabezados por los ministros para asegurarse que se cumplan al nivel ministerial más elevado. Entonces, cuando tenemos retos, cuando tenemos que resolver problemas, tenemos asegurado que la gente que tiene el poder va a estar comprometido para hacerlo. Y
Cada uno de esos comités tiene mesas de trabajo que están coordinados y encabezadas por el Instituto de Estadísticas de Belice, que se asegura de que haya coordinación entre las diversas agencias gubernamentales para asegurarse que los datos correctos se alimenten a los comités. Y después se analiza la información y podemos darnos cuenta en dónde están los vacíos y qué tenemos que hacer nosotros como país, y en dónde necesitamos tener una mayor participación o en dónde tenemos gente que tendría que estar siendo parte de ello. Entonces, es así como hemos avanzado para la implementación de los ODS. Y hay éxitos y hay retos. Bueno, pues, ¿cuáles son la dificultad del proceso? Nosotros hemos demostrado como país que podemos hacer bien las cosas como país. Tenemos una estrategia de mediano plazo y hemos integrado esto en los distintos planes de desarrollo del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Desarrollo. Estas dependencias han integrado e incorporado los SDGs dentro de sus planes estratégicos. Y hemos establecido, y este es parte del compromiso del gobierno, hemos establecido una unidad de desarrollo sostenible, y lo que queremos es mejorar y desarrollar la capacidad de esa unidad para que pueda operar mejor, para que tenga más mandato y para que pueda impulsar la agenda. Entonces, el éxito es reconocer la importancia de esta agenda, creando esta unidad. Después tenemos una estrategia a mediano plazo, y después en nuestros planes hemos incorporado todo en nuestros planes nacionales. Los retos, que es mucho de lo que hemos hablado hasta ahora, es que estamos tratando de eficientar los planes de desarrollo de los ODS, pero uno de los problemas que tenemos es que necesitamos contar con coordinación para la implementación de estas políticas. Entonces, es en lo que estamos trabajando, porque hemos estado trabajando en esto y queremos concluirlo ya, la operación de los mecanismos, y que sean eficientes para final de mayo, junio, y aquí es en donde vamos a darnos cuenta si pudimos resolver los problemas, pero nosotros pensamos firmemente que sí vamos a poder demostrar que este mecanismo ha funcionado. Segundo, las finanzas. Necesitamos finanzas sostenibles y eficientes. Nosotros como país en desarrollo siempre tenemos ese reto, y también la capacidad de los recursos humanos. En la unidad somos dos, soy yo y otro funcionario senior, que estamos trabajando por construir esa capacidad dentro del comité. Entonces, estamos tratando de hacer el plan y de ejecutarlo a medida que vamos avanzando. Pero durante todo este proceso tenemos además que cerciorarnos que la ciudadanía, la sociedad civil sepa y se comprometa para asegurarnos que todo esté bien integrado. Tenemos que trabajar con desarrollo sostenible, agricultura, inmigración, cambio climático, y que trabajen de la mano con el Ministerio de Planeación y Desarrollo Económico para poder hacer esto. De otra manera, no vamos a poder concluir la agenda del 2030. Necesitamos de los ONGs y de la sociedad civil como nuestros aliados. Tenemos también a la Cámara de Comercio e Industria de Belice y a todos los socios correspondientes en los departamentos de educación, en los grupos de juventud, deporte, salud, recursos naturales, la academia, el movimiento liberal, todos los sindicatos, el Ministerio del Trabajo, las cooperativas pesqueras, la Asociación de Exportadores de Plátano, etcétera. Todas las asociaciones importantes de Belice, todos tienen que estar aliados y tienen que estar a bordo desde el inicio
cuando empezamos y tenemos que ser socios por igual en esta estrategia de la Agenda 2030, porque bueno, ahora que estamos desarrollando el marco para la implementación, tiene que ser participativo y tiene que estar impulsado por esa participación igualitaria, porque de otra manera, como gobierno, habremos fallado. Entonces, esperamos que en julio te podamos hacer una presentación exitosa. Tenemos un plan interministerial. Hemos establecido un comité para los exámenes nacionales voluntarios y para que la gente que está involucrada esté en todo el proceso y que sepa cuáles son los indicadores con los que estamos reportando, qué es lo que estamos informando y que ayude a construir el informe y que el informe no sea nada más un informe que muestre cosas buenas o malas, sino que nos dé una imagen muy clara de lo que somos o dónde estamos parados como país para que podamos implementar la agenda en el largo plazo y podamos seguir impulsando su desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor Alegría, director de la Unidad de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Agricultura y Pesca, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Belice. Por supuesto que ha tratado toda una serie de elementos y sobre todo preparándose para la presentación en julio. Por favor, señora ministra Olga Sánchez, tiene usted la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a los colegas que integran aquí la mesa principal y a las autoridades y representantes de los países que conformamos este foro, así como a toda la representación del Sistema de Naciones Unidas que también nos acompañan. Estaba recordando que creo que fue aproximadamente hace un año en esta misma sala cuando se creó el foro de países de América Latina y el Caribe para darle soporte a la agenda regional en el proceso de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, decíamos y reconocíamos que los ODS y su agenda tienen una fuerza movilizadora. Y es una fuerza movilizadora que yo diría que tal vez tiene como 3 grandes núcleos o componentes. Uno de ellos es que genera asociatividad entre países y eso es lo que estamos justamente viviendo en esta oportunidad. Genera además las posibilidades de encontrar mecanismos que faciliten los procesos de concertación a nivel nacional en una perspectiva de largo plazo. Y un tercer núcleo, digamos, fuerte de dinamización es que nos establece un relativo dinamismo en lo que tiene que ver con la búsqueda de mecanismos e instrumentos para su implementación. Y yo creo que América Latina y el Caribe lo está aprovechando y es una de las razones por la cual habemos 11 países y sé que habrán más, además de los 3 pioneros que el año pasado decidieron incorporarse a una evaluación voluntaria de avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo voy a transitar en mi breve presentación inicial por los 3 temas que le dan sentido a este foro, es decir, lo que tiene que ver con los procesos de implementación, los avances que se han ido generando en materia de seguimiento y medición y finalmente a dónde estarían algunos de los retos, porque sin duda son muchos, pero algunos de los retos que serían necesarios tener claridad sobre ellos. En cuanto a la implementación del proceso de los ODS en Costa Rica, hemos realizado diferentes pasos. Muchos de ellos, o sea, no son secuenciales, muchos de ellos se dan en paralelo. Hay un paso que está en torno a lo que hemos llamado, y en muchos países también, la gobernabilidad de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Ahí yo destacaría fundamentalmente 3 cosas: la integración de un comité al más alto nivel, que es el que direcciona todo el proceso, o sea, con el presidente de la República a la cabeza. Luego, un foro
nacional por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo creamos en septiembre del año anterior, justamente cuando se cumplía en la Asamblea de Naciones Unidas se iba a celebrar el primer año del acuerdo de los 193 países por la Agenda 2030. Y un tercer elemento que nació producto de esa primera experiencia práctica que veníamos desarrollando desde el comité y desde el foro y de otras actividades en el marco de implementación, que ha sido la formalización tanto de la gobernabilidad como de la responsabilidad de los diferentes actores que participan a través de un decreto presidencial. Otra línea de trabajo ha sido lo que se llama la sensibilización de diferentes sectores, desde el ámbito público a la sociedad civil, empresarios, organizaciones no gubernamentales, grupos religiosos, gobiernos locales, sector académico, estudiantes, etcétera, para que se vayan formando comunidades de interés y compromiso en torno a los objetivos de desarrollo sostenible a partir de agendas específicas. Una tercera línea de trabajo es todo lo que es el alineamiento de los procesos de gestión del desarrollo nacional y sus instrumentos. Y ahí hemos querido ver cómo la Agenda 2030, con una mirada de largo plazo, nos permite pensar en un instrumento como el Plan Nacional de Desarrollo como fases, o sea, que nos permita ver fases de avance justamente en esa agenda de largo plazo, y por otro lado la necesidad de articular el conjunto de políticas públicas que ya se encuentran definidas con una mirada de Estado, también alineando con los objetivos de desarrollo sostenible. Y un tercer elemento de esta alineación lo constituye el proceso de adhesión a la OCDE, o sea, que nos está impactando sobre todo en la mejora de la gestión pública como un todo. Hay otra línea de trabajo que me voy a referir bien un poquito más adelante, que tiene que ver con los sistemas de seguimiento y medición. También es muy importante lo que se ha venido desarrollando en materia de visibilización de este proceso, y ahí hemos compartido estamos lanzando una plataforma de los ODS en Costa Rica, y además la definición fundamentalmente de 3 puntos de entrada para dinamizar la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto bajo el principio de que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son absolutamente interrelacionados, no es posible fragmentarlos, como tampoco es conveniente la fragmentación de los temas sociales, económicos o ambientales, sino que es una agenda de integralidad. Entonces buscamos 3 entradas, 3 objetivos que nos permitieran la entrada a temas relevantes, pero que además se concatenen entre sí. Y entonces los temas de combate a la pobreza, de consumo y producción sostenible, de infraestructura resiliente y ciudades sostenibles, nos parece que nos permite integrar bastante bien el conjunto de los 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todo esto ha sido posible gracias a un apoyo, acompañamiento permanente del Sistema de Naciones Unidas en nuestro país, y yo diría muy particularmente, y lo hemos hecho oralmente, lo hemos expresado oralmente, de la complicidad permanente con Alice Shackelford, que nos está acompañando acá, en entender, digamos, esa simbiosis que debe haber entre la agenda de Estado en materia de objetivos de desarrollo sostenible y la posibilidad de cooperación y acompañamiento del Sistema de Naciones Unidas. En cuanto al tema de seguimiento y definición digamos, de la métrica con que vamos a dar seguimiento a los objetivos de desarrollo sostenible, ha habido un trabajo importante. No me voy a referir a todos los temas que habíamos pensado en principio analizar, sino básicamente señalar que lo concebimos no solamente porque existen metas e indicadores, sino porque en la lógica de los objetivos de desarrollo sostenible hay de trasfondo también una propuesta de gestión por resultados en materia de gestión pública, y eso implica que los resultados tienen que tener evidencias.
y evidencias que sean rigurosas. De ahí entonces la importancia de la definición de los indicadores y la información que le va a dar contenido a esto. Sin duda hay una capacidad instalada en el país importante, no obstante estamos claros que debemos fortalecer técnica y económicamente, sobre todo al Instituto Nacional de Estadística y Censos, que es la instancia, digamos, que lleva la rectoría a nivel nacional en materia de información y sistematización de la misma, así como el desarrollo de capacidades técnicas institucionales para que puedan formalizar de mejor manera y además hacer posible la articulación y la trazabilidad entre diferentes sistemas de información que hoy están fundamentalmente a nivel de registros administrativos individualizados. Hemos revisado, como todos los demás países, el conjunto de indicadores que se derivan de la propuesta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos presentó la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. De los 243 indicadores, hay 56 que no corresponden, digamos, a la especificidad de nuestro país. Entonces, eso nos deja un universo de 187 indicadores para el caso del seguimiento de las metas en Costa Rica. De esos 187 indicadores, ya hemos constatado a través de un diagnóstico pues bastante minucioso que se ha hecho a nivel de las instituciones públicas, que es posible hablar de 80 indicadores, es decir, un 43% aproximadamente que tenemos información necesaria para producir el indicador, que hay 74 indicadores donde no se produce el indicador, pero se puede producir fuentes de información existentes. De hecho, ya ha habido un trabajo para desarrollar indicadores proxy que nos permitan trabajar esto, lo cual implica, sumando los primeros indicadores que les comentaba con estos otros, que habría una capacidad de rastrear el 83% de los indicadores que corresponderían a nuestro país, y sí tenemos un reto de un 17% donde no hemos producido indicadores y no se puede producir a partir de fuentes de información existentes. Ahí es un gran reto importante en materia de medición. Finalmente, y para no tomar más tiempo y porque sé que hay la posibilidad de seguir comentando y ahondando en la experiencia nacional, existen una serie de retos. Una serie de retos que están orientados sobre todo a lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Alicia señalaba en la mañana la importancia de la mirada prospectiva. Y esto no solamente es un reto, digamos, intelectual, técnico o diseño de escenarios de país, que lo es sin duda, pero sobre todo es un reto político. O sea, ¿cómo hacer para que una sociedad democrática, dinámica, que tiene diferentes formas de expresión de sus posturas políticas, diferentes partidos, que ha roto incluso, y yo espero que así continúe siendo, con el bipartidismo tradicional, que hay una ciudadanía, digamos, alejada de las prácticas tradicionales de la política? ¿Cómo hacer para que efectivamente no sea solamente un compromiso de un gobierno, sino un compromiso de Estado? Y creemos que para eso es fundamental darle solidez al foro, porque en el foro están los actores sociales que requieren del Estado la generación de condiciones para el desarrollo y para las aspiraciones de las personas. Por otro lado, la importancia de las políticas alineadas con las estrategias de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y no solamente las políticas, sino las leyes. Y ese es uno de los temas que se está negociando con la Asamblea Legislativa. ¿Cómo hacer para que en la medida, cuando corresponda, las leyes tengan un alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Además, sin duda, la cooperación para el desarrollo. Ahora, existen una serie de retos que yo diría que están más que todo orientados en el ámbito de la gestión pública o de la gestión del Estado, donde el tema, por ejemplo, de la intersectorialidad, de la práctica de la efectividad de las políticas públicas a nivel multidimensional,
Esto es articular lo local, lo regional, lo nacional a través de líneas coherentes de política pública y todo lo que tiene que ver con la modernización de las instituciones en aras, digamos, de propiciar un desarrollo orientado por la gestión por resultados para el desarrollo. Y dentro de eso, un tema fundamental que ya hemos venido trabajando y creo que se han dado pasos importantes, que es la articulación plan-presupuesto, porque es precisamente lo que permite concretar lo que aquí hoy en la mañana se ha hablado, de que las prioridades efectivamente sean prioridades en tanto se le coloquen los recursos necesarios. Ahora, estos retos también, que son de naturaleza, digamos, política, de naturaleza de gestión, también tienen una serie de elementos más que nos retan, que son de carácter estructural. Y ahí yo destacaría fundamentalmente 6 de ellos, que además los hemos trabajado en conjunto con la CEPAL a partir de un enfoque de brechas estructurales, y tiene que ver con la calidad en la educación, pese a la cobertura amplia y al presupuesto importante que el país asigna a la educación. Hoy día tenemos un reto en materia de su calidad. Por otro lado, el tema de la empleabilidad, el cual es un problema estructural de la sociedad costarricense, pero es un problema estructural de la sociedad contemporánea, como lo hemos visto acá. El rezago en materia de infraestructura, que aunado al hecho de tener una restricción presupuestaria muy grande, producto del otro reto estructural, que es la situación fiscal, nos hace muy difícil desde la inversión pública financiada con presupuesto nacional poder ponernos al día. Y finalmente el tema de la competitividad y un asunto que comienza a preocuparnos mucho en la sociedad costarricense, que es el crecimiento de la desigualdad. Entonces, pese a que tenemos crecimiento económico, pese a que tenemos indicadores económicos y sociales significativos, el hecho es que la sociedad costarricense un poquito, no mucho, pero ha ido deteriorando sus niveles o más bien ha aumentado sus niveles de desigualdad. Entonces, en estas líneas que vemos nosotros finalmente los retos fundamentales, desde luego que hay retos mucho, más propios de la dinámica cotidiana de la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, pero estos 3 grandes ámbitos, las brechas estructurales, la sostenibilidad de largo plazo y la calidad de la gestión pública, nos parece que son donde se centran los principales esfuerzos que tenemos que hacer en materia en Costa Rica para avanzar en la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora ministra, por sus aportaciones y todo lo establecido en cuanto a los avances, pero también en cuanto a los retos que establecen dentro de su país y de las cuales, por supuesto, muchos se parecen a los que tenemos nosotros en nuestro propio país. Por favor, tiene la palabra Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la República Oriental del Uruguay. Adelante. Muchísimas gracias, buenas tardes para todos y todas. Es un verdadero gusto participar y agradezco a la CEPAL, al Gobierno de México, que nos acogen en estas instancias tan importantes, tan relevantes, para poder intercambiar y aprender todos de todos. Yo soy el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en Uruguay. Es una oficina perteneciente a la Presidencia de la República. Es una figura propia del Uruguay, tiene rango ministerial, participamos del Consejo de Ministros y por su propia naturaleza es transversal. Por lo tanto, dentro de la organización que el país estableció para encarar la Agenda 2030, nos ha tocado la responsabilidad de la coordinación de las políticas públicas en este sentido. Yo quiero hacer al principio alguna reflexión conceptual. Me dejó pensando la secretaria ejecutiva de la CEPAL ayer en sus 2 excelentes intervenciones,
tanto en la ceremonia de apertura del foro, como cuando nos transmitió con total claridad y capacidad de síntesis ese gran trabajo de la CEPAL acerca del diagnóstico y de los desafíos que tenemos los países para la Agenda 2030 y la obtención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ella terminó su alocución hablando de esta es nuestra misión y me pareció una muy bonita palabra porque con una concepción de desarrollo humano integral, con una concepción de que nadie quede atrás o como decimos en mi país que todos estemos arriba del barco, que no vale si se salvan algunos y otros no. Bueno, con esa concepción tenemos un arduo trabajo por delante. Y ella planteaba riesgos, y los riesgos están a la vista, y los tenemos en las noticias todos los días, principalmente en los países del viejo mundo desarrollado, que, bueno, a través de una reacción que se provoca, parece que esos riesgos pudieran retrasar la agenda o pudieran detenerla. Y yo creo que, indudablemente, y con una visión optimista y positiva, como se debe tener, en el corto plazo, indudablemente esos riesgos pueden provocar daños. Ahora, en el largo plazo, yo creo que el mundo va al camino de la tolerancia, de la diversidad entendida como riqueza, de la aceptación de que nadie se quede atrás. Y todo este tipo de reacciones solo lo que van a hacer en el largo plazo es juntar más y más voluntades a favor del sentido correcto de un desarrollo humano integral. En el caso de nuestro país, el Uruguay, ustedes saben, es un país pequeño, 3,5 millones de habitantes. En las políticas llevadas adelante en los últimos años, podríamos decir que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son nuestro modelo de desarrollo. Porque ya desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en el cual el país tuvo un desempeño bueno, y ahora con este nuevo desafío, las políticas llevadas adelante realmente tienen una visión de desarrollo integral. Y quiero destacar dos aspectos fundamentales de estos ODS y por los cuales nos parece que son extremadamente importantes para el desarrollo del ser humano sobre la Tierra. Uno es la visión integral de los mismos. Esto no es un tema menor. Hoy lo planteaba el ministro de Desarrollo de Chile en la mañana, la necesidad de avanzar integralmente en todos los objetivos. Muchos ciudadanos pueden tener, y honestamente, la visión de que un país puede avanzar de manera, y debe avanzar, en su agenda de derechos y en su matriz de bienestar social de manera prácticamente indefinida y universal. Pero si un país no avanza desde el punto de vista económico, si no genera la base económico-material necesaria para sostener esos avances en materia de políticas sociales, difícil es poder darle sostenibilidad. Del mismo modo, no se puede avanzar indefinidamente desde el punto de vista económico sin considerar ya, por fin, hoy, lo tenemos claro, las afectaciones del medio ambiente. Por lo tanto, nos parece fundamental tener una visión integral y esa es una característica básica de estos objetivos. La otra característica es la del horizonte 2030. Que las democracias, que es el mejor sistema conocido, tienen sus ciclos, pero esos ciclos muchas veces, esos cortos plazos, alejan a los países de la necesidad de efectuar políticas de largo plazo. Por lo tanto, nos parece muy relevante que ese horizonte 2030 esté planteado en estos objetivos y que sea incorporado en los países. Como ustedes saben, nuestro país va a ser uno de los 11 países de la región que va a participar del foro de julio en Nueva York, en Naciones Unidas, presentando su revisión voluntaria. Ya lo han hecho 3 de nuestros países que hoy nos están ayudando en la moderación de los paneles. Y también estamos recorriendo un programa piloto con el PNUD. Vale decir en este momento que agradezco la gran relación que tenemos a todo nivel con todos los organismos de Naciones Unidas y con el PNUD estamos desarrollando entre 8 países, y mi país forma parte de ellos, un piloto para el diseño de un sistema de indicadores del ODS 16. Y para ello se ha establecido un proceso en el cual se está trabajando en 4 mesas temáticas de temas muy relevantes, todos ellos pertenecientes a este ODS: violencia y seguridad, acceso a la justicia y derechos, gobernanza, transparencia y acceso a la información y participación e inserción internacional. Como decía anteriormente, en el Uruguay hemos optado por aprovechar
la institucionalidad existente para llevar adelante la Agenda 2030. En ese sentido, se ha emitido un decreto presidencial en diciembre del año pasado, que ha encomendado, como yo decía, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, básicamente con la tarea de monitoreo y articulación de las políticas públicas relacionadas con los ODS y los informes de seguimiento de los mismos. Y incorpora el trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Estadística, que es el instituto que coordina el Sistema Estadístico Nacional, obviamente para la elaboración de los indicadores ODS y el apoyo en el relevamiento de los mismos, y con la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, que es la que va a realizar el seguimiento de las actividades de cooperación internacional relacionadas con los ODS. Obviamente, todo el Estado está involucrado en esto y también estamos trabajando fuertemente con la sociedad civil en estos temas. Este decreto presidencial incluye un plan de trabajo a llevar adelante estos próximos años, que tiene algunas de las tareas fundamentales de difusión pública, sobre todo de inclusión de partes interesadas. Quiero decir que el Uruguay es uno de los países que tiene mayor participación social de instituciones sociales en los organismos, muchas veces de gobierno, otras veces en agencias del Estado y instancias de coordinación y de trabajo conjunto con la sociedad civil de manera realmente importante. Y en ese marco se realizó durante el año pasado, por iniciativa del Presidente de la República, un proceso de diálogo social que llevó prácticamente un año con la coordinación de la Universidad de la República, en donde se armaron 10 mesas que estaban directamente relacionadas con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, la sociedad civil y el sector público en general, Estado Nacional, gobiernos subnacionales, participaron en mesas de debate de todos los temas relacionados con los ODS. 665 instituciones en total en el Uruguay, 210 propuestas presentadas, abarcó a unas 2.500 personas su participación directa y resulta esto de insumo fundamental a la hora de trabajar con la sociedad civil en este tema. Podría dar multiplicidad de ejemplos. En nuestra propia Oficina de Planeamiento y Presupuesto coordinamos la Comisión Sectorial de Población, en donde participa la sociedad civil de manera importante y relevante. Yo tengo algunos elementos más y creo importantes, pero como vamos a ir dividiendo esto, quizás podemos ir dejando por acá y retomando en los próximos bloques. Muchas gracias al representante de la República Oriental del Uruguay, de la Oficina de Planeación, Álvaro García. Ahora creo que viene, si hay alguna intervención de parte de la nutrida asistencia que tenemos, tanto de Estados representantes como de diferentes sectores de la sociedad civil, incluso empresariales. Si hay algún tipo de pregunta, de reflexión, de comentario, por favor, se abre el derecho de palabra. Por favor, Guatemala, tiene la palabra. Buenas tardes. La pregunta básica es en el mecanismo que se le da desde los gobiernos para la implementación de la agenda. Hemos estado escuchando durante el día que algunos han establecido algún tipo de comité, de consejos de diferente naturaleza. La pregunta sería, ¿qué es más efectivo? Si un comité de seguimiento o de compromiso vinculado a la legislación o más formalizado, que quede legislado, o es un mecanismo a través de solo la voluntad política y el compromiso. Quisiera, si tienen los panelistas, alguna respuesta al respecto. Gracias. Muchas gracias, distinguido representante de Guatemala. Por favor, representante de la República
Cooperativa de Guyana. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Primero quisiera felicitarlos por las excelentes presentaciones y por el trabajo que ya ha realizado Belice, Costa Rica y Uruguay. En especial, quiero hablar de dos puntos mencionados en la presentación de Belice, y uno es algo que se dijo y lo otro es algo que no se dijo. Me interesa en especial la idea de tener a las partes como socios iguales. Esto es algo que se ha señalado y me interesaría saber cómo se promovería la rendición de cuentas dentro del contexto de estas alianzas iguales. Y segundo, fue muy interesante oír sobre los factores críticos para el éxito y son condiciones habilitadoras. Me interesa que se hable un poco más sobre lo que se ha logrado. Se ha logrado un nivel muy elevado de integración de los ODS en la agenda nacional, en los aspectos de presupuestación y financiación. Hay condiciones que lo facilitan y han sido factores para el éxito. Me interesaría saber cuáles son las razones, porque lo que se ha visto que surge de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es a nivel presupuestario y rara vez se realiza. Entonces me interesaría saber mucho qué mecanismos se han establecido en cuanto a la estructura que ustedes tienen para vincularlo, es decir, para apoyar el apoyo de la implementación de los ODS. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, distinguido representante de Guyana. Ya no se ve otro, Ya no se ve ninguna bandera de Bueno, muy bien. Entonces tenemos algunas reflexiones y preguntas. En el caso, me permito un momento sobre la pregunta de qué sería más efectivo un comité de seguimiento, si tendría que tener algún elemento legislativo y, por supuesto, dentro de esto la voluntad política priva muchísimo, por supuesto, la voluntad política, pero en el caso de la República Bolivariana de Venezuela, el Plan de la Patria es ley de la República. Así que, por lo tanto, al haber establecido el criterio de unidad entre el Plan de la Patria y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nosotros no solamente nos obligamos políticamente y moralmente en las Naciones Unidas, sino también que estamos obligados por ley a la consecución de lo establecido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No sé si piden la palabra. ¿Quién más tendría respuesta? ¿Qué? Por favor, Belice. No. Los tres. Hola. Son dos preguntas interesantes definitivamente. La primera pregunta tiene que ver con las alianzas iguales para estar como socios iguales. Lo que tenemos, como ya dije, bajo los distintos factores críticos para el éxito, es que hemos establecido, o más bien estamos estableciendo, en este momento contamos con la estructura y esperemos que en el próximo mes comencemos a operar esta estructura. Tenemos un comité técnico para cada uno de los 5 factores críticos para el éxito. Los que presiden estos comités son los viceministros que tienen más que ver con estos factores críticos para el éxito. Por ejemplo, el número 1, que tiene que ver con cuestiones relacionadas con la pobreza, crecimiento económico. Este lo preside el director ejecutivo del desarrollo económico. El factor de éxito número 3, por ejemplo, lo preside el director, el encargado de desarrollo sostenible, pesca y bosques. Y este comité está formado por todos los actores importantes del gobierno, sector privado, sociedad civil, que contribuyen directamente o que están relacionados directamente con este factor crítico para el éxito. Por ejemplo, en el factor de éxito número 1, que es el crecimiento económico, la Cámara de Comercio y todos los miembros que están representados en ella forman parte de este comité técnico. Igualmente,
El crecimiento económico es una área muy amplia. Por ejemplo, pensemos en el turismo, que es el sector principal en este momento para el desarrollo del país. Entonces, ahí tenemos a un representante, bueno, no un representante, sino que las instituciones principales están representadas ahí. Entonces, no tenemos un límite per se. Por ejemplo, ahora cada uno de los comités tienen varios miembros distintos que están tratando de brindar apoyo. Y hemos visto que lo que ha funcionado es, no se puede tener un comité que sea tan grande que no se puedan tomar decisiones. Tenemos instituciones grandes que representan a varias y se da retroalimentación e información sobre los miembros más destacados que se tienen. ¿Esto ha funcionado hasta el momento? No, pero con la implementación de estos comités técnicos, esto comenzará a mostrar qué tan eficaz será este mecanismo y después se podrá hacer adaptaciones para lograr mejoras. La estrategia para los ODS son un documento vivo. Este especifica que conforme nos desarrollemos y conforme sigamos creciendo, debemos garantizar que este documento no se quede estancado, que se pueda modificar, adaptar, cambiar según sea necesario. Por ejemplo, el mes pasado estuve en Colombia, hice una presentación sobre estos exámenes y me sorprendió, me maravilló, y me dio tanto gusto ver a un participante de la sociedad civil que estaba completamente ciego, estaba en una mesa presentando. Todo estaba registrado aquí. Era básicamente una grabadora viva, recordaba absolutamente todo lo que se había dicho con los detalles. Y me di cuenta en ese momento de que nosotros estábamos olvidando en esta lista, estábamos olvidando a las personas que tienen debilidad visual. Y pensé, tenemos 1 o 2 entidades. Bueno, eso justo hizo que yo pensara en eso. Tenemos a varias personas que no hemos incluido aún aquí, así que los mecanismos que estamos estableciendo se institucionalizan lo más posible en todos los niveles y son abiertos de manera que conforme se crece y conforme seguimos desarrollando y conforme aprendemos más, podemos modificar el plan lo más posible. La segunda pregunta tiene que ver con los factores críticos para el éxito. Ya no recuerdo cuál era la pregunta. ¿La puede repetir, por favor? La segunda parte de la segunda pregunta. Presidente, con su permiso, estaba viendo las cuestiones de presupuestación y financieros con relación a los factores críticos para habilitar todo esto, según lo que usted informó. Para ser muy sincero, para ser muy franco, y por eso es que pienso que sea muy importante que seamos muy sinceros en cuanto a nuestras capacidades y habilidades. Yo no soy economista, ni siquiera está cercano a mi imaginación, y creo que el señor Carlos, en el sistema de Naciones Unidas en general, han sido muy importantes para esto. Solamente tengo 2 meses de estar dirigiendo esta unidad, por cierto. Esta información la comparto con ustedes. Y no estoy seguro de ciertos procesos, pero trataré de obtener guía. Y el sistema de Naciones Unidas y el PNUD en Belice ha sido extremadamente de ayuda y útiles para garantizar que se nos den las capacidades que necesitamos. Además nos han guiado y el gobierno está yendo hacia un enfoque programático para el presupuesto. Sé que esto está en proceso. Este año, por ejemplo, hay varios departamentos y ministerios que han seguido este enfoque programático para la presupuestación, pero no estoy seguro de cómo se realiza, para ser sincero. Es algo que definitivamente tengo que asegurarme de entender para saber qué sucede. Pero hay quienes están en este momento siguiendo una estrategia y están reconcentrando al ministerio para tener una estrategia a largo plazo y un plan de acción alineado con los objetivos de desarrollo sostenible para 2030, para saber exactamente cuál es el mandato del ministerio. Y en este proceso lo que nosotros estamos haciendo, como lo que se hizo al inicios de este año en el Departamento de Pesca y de Bosques,
es que estamos haciendo la presupuestación para estos departamentos en línea con los objetivos de desarrollo sostenible y con los indicadores, para que al final de cuentas el presupuesto que preparamos, por lo menos a nivel del ministerio, esté alineado para cumplir con las metas, con los objetivos de desarrollo sostenible. Y después podremos monitorearlos y evaluar nuestros avances en comparación con los indicadores que estamos eligiendo en este momento. Y sabemos que ahí está el apoyo financiero. Esto es muy importante. Quiero compartir con ustedes. Yo creo que hemos estado hablando de los desafíos para el financiamiento y para la implementación de esto, pero mi humilde opinión es que para lograr los ODS, cada uno de los países lo debe de dirigir y cada uno de los países tiene la responsabilidad de implementar los ODS en la mejor manera que sea posible dentro de nuestros límites, dentro de los desafíos que enfrentamos. Y lo que quiero decir es que debemos de actuar porque creemos en lo que estamos haciendo. Debemos saber cuál es la dirección en la que seguiremos en el futuro. Y esto es básicamente lo que tiene sentido y lo que es correcto. Para cumplir con este cambio, no tiene que ver siempre con cuestiones financieras. En muchos casos tiene que ver con lo que podemos establecer, con lo que podemos poner en marcha. Con respecto a la legislación, alguno de mis colegas en esta mesa dijo que, fue el representante de Costa Rica, dijo que se legislan ciertas cosas para garantizar que se instituyan ciertas cosas. No importa qué partido político esté ahí. Conocemos las realidades de nuestros países, la corrupción y los problemas que enfrentamos. Debemos de institucionalizar y legislar aún mejor para así continuar caminando por el camino correcto hacia el 2030. Y eso es muy importante. Para que esto ocurra, es importante que se debata, que se vean los mecanismos de la legislación, que se incluya y que participen los actores. Todo esto es importante, son partes importantes en este proceso, pero algo en lo que insisto siempre que he estado en foros internacionales, tengo mucha experiencia en cuanto a la administración. Tenemos que comenzar con un cambio de conducta y personalmente dentro de nuestras comunidades y después gradualmente esto se permeará a los países. Es lo que quería compartir con ustedes. Y quería subrayar la importancia de estas cuestiones. No soy economista, así que no sé si respondí a su segunda pregunta como hubiera esperado, pero puedo encontrar más información y la podría compartir con ustedes después. Gracias. Representante de Belice. Hello. Aún no quedan 9 minutos. Perdón. Barbados, por favor. Okay. Jamaica, perdón. Barbados. Gracias, muchas gracias. Solamente quiero hacer una pregunta a cualquier persona del panel o a cualquier persona que esté en esta mesa. He oído mucho desde esta mañana sobre los acuerdos institucionales y lo que los países desean hacer con relación a la institucionalización y con respecto a lograr los ODS. La pregunta que quiero hacer es: ¿hay algún país aquí o en el panel que haya puesto en marcha, no nada más que esté planificando hacerlo, sino que ya haya establecido alguna forma o mecanismo? Y si es así, ¿cuáles son los desafíos que se han identificado para establecer este mecanismo con respecto a nuestra relación, a nuestras realidades, a nuestra realidad económica, al alto endeudamiento, a la pobreza, a la inclusión social? Esta es la pregunta que hago. Gracias. Muchas gracias, Jamaica. Por favor, Barbados, tiene la palabra. Soy Edison Alain de Barbados, jefe de la delegación. Comencé hace muchos años y he oído hablar sobre la rendición de cuentas pública. Mi pregunta es: ¿estos indicadores de ODS se relacionan con, o más bien, serán documentos públicos?
Muchas gracias, representante Barbado. Tiene la... Fue el señor representante de Uruguay. Estamos en un tiempo bastante interesante, nos quedan 7 minutos, así que sí creo que nos da tiempo y tal vez nos podría hacer un buen mecanismo de redondeo nuestra secretaria ejecutiva después de la intervención del señor representante de Uruguay. Por favor, ministra. Muchas gracias. Tratando de hacer un uso óptimo del tiempo. Con relación a los mecanismos para el seguimiento y la participación, yo creo que hay tantas posibilidades casi como países. Sin embargo, estamos claros que el conjunto de la sociedad es responsable del desarrollo de la nación. No obstante, las responsabilidades son distintas. Hay responsabilidades que se pueden atribuir a la ciudadanía, a las empresas, a través de normativas. Estoy pensando, por ejemplo, en las leyes fiscales, las leyes laborales, ambientales, las leyes, digamos, que reivindican a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, etcétera. Pero hay una responsabilidad que compete al Estado directamente. Y fundamentalmente en sus 3 poderes y muy especialmente al Poder Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, creo que la lógica de integración de los mecanismos de gobernanza tiene que ver con cómo se expresan estas realidades en cada uno de los países. Hay un ámbito también de posibilidades de ampliar, digamos, las responsabilidades y los compromisos de la sociedad civil que pasa por acuerdos, por pactos, por procesos de concertación. Entonces yo diría que básicamente el mecanismo que se escoja debe garantizar estas 2 dimensiones. Por un lado, cómo el Estado asume su responsabilidad creciente, sobre todo si estamos viendo que al 2030 pretendemos tener sociedades mucho más inclusivas, mucho más igualitarias, donde se haya avanzado significativamente en los derechos, pero también ir generando condiciones para que los diferentes actores sociales vayan avanzando también en sus compromisos. En cuanto a la rendición de cuentas, creo que esto articula las preocupaciones e inquietudes de varios de los participantes. Sin duda, una de las dimensiones del ejercicio de la gestión pública en los que hay que avanzar significativamente es en la transparencia y en la rendición de cuentas. Y efectivamente, todo ese sistema de indicadores debe ser públicos y debe formar parte de ese conjunto de esfuerzos y de productos concretos que se tienen que ir gestando en materia de gobierno abierto. Yo por ahí dejaría para permitir minutos también a mi colega. Muchas gracias, ministra. Por favor, colega de Uruguay. Muchas gracias. Intentando responder a las preguntas o algunas de las preguntas planteadas, con referencia a los mecanismos, bueno, en mi país eligió un mecanismo de coordinación porque el hecho de que los ministerios, en el caso del gobierno, son los responsables en cada una de las políticas que llevan adelante. Este mecanismo de coordinación tiene como tarea fundamental ir llevando esas políticas públicas a un alineamiento cada vez mayor con los ODS, ya lo existe de hecho, pero la coherencia de las políticas, tanto las transversales como las verticales, es un objeto principal de este mecanismo de coordinación. Con referencia al tema del presupuesto y su relación con los ODS, es bien claro que trabajando con una Agenda 2030, con una mirada de largo plazo, hoy Alicia hablaba de la necesidad de trabajar con prospectiva. Bueno, nosotros hemos creado una dirección de planificación y estamos trabajando con técnica de prospectiva a más largo plazo que 2030, pero con la idea de que 2030 sea el establecimiento de un Plan Nacional de Desarrollo en sus diferentes aspectos y que eso genere relación posterior con el presupuesto para que aquellas prioridades que en este caso van a estar relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tengan su correlato económico presupuestal. Obviamente la ayuda al desarrollo en materia de financiamiento es muy importante y seguiremos batallando por que el Producto Bruto Per Cápita que sube y baja no sea la única medida para poder seguir recibiendo ayuda al desarrollo.
Por supuesto que la participación de los multilaterales es muy importante y aplaudimos la iniciativa que se tiró, que se puso arriba de la mesa en el panel anterior acerca de un encuentro específico en ese tema. Pero como los ODS deben formar parte de las políticas públicas de lo que los países ya hacen, también hay presupuesto que ya se gasta. Y hoy, lo dijo con meridiana claridad el representante de Honduras, hay mucho presupuesto que no le pega a nada. No le pega a ninguno, empleó esa expresión que nos pareció muy gráfica, no afecta o no va a favor de ninguno de los objetivos de desarrollo sostenible. Eso también debe ser parte de este proceso de revisión. En Uruguay nosotros tenemos, en esta coordinación, llevamos adelante la inclusión de los ODS en la planificación estratégica de los ministerios, de cada uno de ellos, y también en los niveles presupuestales. De hecho, y acá yendo un poco a la pregunta de transparencia o de rendición de cuentas públicas que se realizaba desde la delegación de Barbados, de hecho, la rendición de cuentas presupuestal de todos los años vinculada con los ODS, que la hemos vinculado, se presenta ante el Parlamento. Y también se está en elaboración, conjuntamente con la iniciativa GIFT, un portal de transparencia que va a incluir los indicadores ODS y los niveles presupuestales que tiene cada uno de ellos a nivel del presupuesto nacional. Un punto que creo que es importante y no lo quiero omitir, es el tema del abordaje territorial. Se trató bastante ayer y hoy en los paneles y resulta fundamental porque cada territorio de nuestros países tiene sus características particulares. Así como tenemos diferencias entre los países, también dentro de nuestros países cada uno de los territorios tiene sus características y en ese sentido también estamos trabajando como Gobierno Nacional con el Congreso de Intendentes, que es el segundo nivel de gobierno, 19 intendencias en nuestro país, y 112 municipios, el tercer nivel de gobierno, a la hora de que los ODS también sean difundidos, sean aplicados y sean financiados también a esos niveles. Muchas gracias. Muchas gracias, colegas de Uruguay. Hay un tema bien importante dentro del ámbito que es del ámbito de nuestra región de América Latina y del Caribe, que son las diferentes experiencias desde hace algunos 40, 45, 50 años, otros mucho más jóvenes, que son los casos de los mecanismos de integración subregionales. El caso del CARICOM, con una riqueza, pero además con una variedad y con una importancia de miembros. El caso del sistema centroamericano de integración y otro de más reciente data, pero que dentro de Sudamérica está la Comunidad Andina, pero que también está UNASUR, y uno de mucho más experiencia más reciente como es la CELAC. Pero sería bien importante dentro de toda la experiencia revisar todo lo que ha venido desarrollando desde hace años los sistemas subregionales en cuanto a los 17 objetivos. Seguramente que todos están plasmados dentro de cada uno de los avances que se vienen realizando en estos mecanismos, donde hay que aprovechar mucho lo que son las experiencias de la Secretaría de cada uno de estos mecanismos o del registro que existe. Ahí yo creo que también tendría que haber mucho que buscar, mucho que complementar, mucho que establecer. Yo no sé si Alicia tiene unos 3 minutos o si quiere también unos 5, por supuesto que 5 minutos, y entonces cerramos este tercer panel al momento que culmine su intervención. Bueno, con muchísimo gusto. Yo creo que con este panel terminamos un día que yo creo que ha sido muy auspicioso, en donde el objetivo que nosotros nos trazamos con México era
precisamente lo que ocurrió hoy, que es este intercambio entre pares de los países que están planteando sus informes voluntarios. Y yo creo que además hemos podido tener aquí la ocasión de una representación de muy alto nivel, porque han sido realmente los ministros y las ministras quienes nos han traído sus experiencias directas, y eso ha sido muy valioso. Creo que la diferencia entre los ODMs y los ODS es muy profunda. Primero, que los ODMs no tenían el mismo nivel de apropiación que siento que tienen los ODS, porque fueron hechos por los propios países, por las propias sociedades. En gran medida los ODMs fueron un producto de Naciones Unidas en realidad, y lo digo con mucha franqueza y candidez. Y por otro lado, era una agenda más prescriptiva, en donde del objetivo 1 al 7 era qué podían hacer los países en vías de desarrollo con la ayuda del objetivo 8, que era la cooperación internacional. En este caso no, son 17 objetivos universales, integradores, y yo creo que esa apropiación es fundamental. Yo creo que también hay un enorme desafío, querido Rubén y colegas, y es la integración de las 3 dimensiones. Ahí es donde creo que vamos a tener que pelear y luchar mucho para lograr yo diría esa posibilidad de ver los eslabones críticos que hay entre lo económico, lo ambiental, lo social. Álvaro ya algo planteó de cómo esto es difícil de lograr, pero hay que hacerlo. Creo que tenemos una oportunidad en esta región muy grande de meternos a fondo en la planificación. La planificación está de vuelta, se nos había ido. Y algunos países nunca la dejaron ir, pero otros sí. Entonces, Uruguay no. Siempre tuvo la OPP históricamente, Brasil también, pero tuvo sus altas y sus bajas. Entonces, el hecho de que la planificación esté de vuelta en la región es una muy buena noticia, y que tengamos una agenda tan importante como la Agenda 2030, que nos sirva como una brújula orientadora, es fundamental. Y yo creo que debemos, y yo me ofrezco, la CEPAL, y creo que las agencias que estamos aquí y los coordinadores residentes, de trabajar en conjunto con ustedes, no solamente los 11 países que van a reportar ahora, no, esto es un ejercicio en donde ojalá y podamos estar los 33 países, porque en verdad eso es de lo que se trata. Y creo que sobre todo para innovar institucionalmente, innovar en los instrumentos, y yo propongo, como ya lo hicimos con Miguel Ruiz Cabañas, que por ahí anda nuestro querido subsecretario, de ver si podemos realmente organizar un encuentro de financiamiento, ¿verdad?, que aborde la ayuda oficial al desarrollo, también los desafíos de los países de ingreso medio, y realmente el pedir que no haya esa graduación, por lo menos que se posponga la graduación, es lo que hemos estado peleando en muchos foros, y que realmente tengamos la opción de ver las brechas estructurales, como lo hemos hecho en el caso de Costa Rica o de Jamaica. Y desde luego creo que el involucramiento de otros actores con una tarea específica, como el caso de los parlamentarios, para que miren las cuentas públicas, de instrumentos y estrategias como el presupuesto por resultados para poder gastar mejor lo que tenemos. En fin, creo que hay una cantidad de cosas que ustedes han dicho aquí, que lo que yo quisiera pedir, aquí está todo mi equipo de la CEPAL, están todos los directores que han venido y demás, y han tomado copiosas notas que espero me manden también, por favor. No es cierto. No, pero para poder preparar una siguiente versión del documento que trajimos aquí. Ese documento sería como el documento mártir, que ahora vamos a enriquecerlo con lo que aquí hemos escuchado y con lo que escucharemos en el Foro Político de Alto Nivel. Y les proponemos entonces, después del Foro Político de Alto Nivel, darles de nuevo, mandarles a ustedes una retroalimentación de lo que se ha dicho aquí, de lo que se va a decir en Nueva York, y eso nos sirva de base para la siguiente etapa. Yo creo que eso sería, señor presidente, simplemente decirles que de parte nuestra hay la mejor disposición de seguir acompañando a los 11 más 3, más todos los demás países, que seguramente en el 2018 habrá muchos más que querrán hacer también su informe voluntario. Así es que muchísimas gracias, señor presidente.
Muchas gracias. Muchas gracias al panel, a los colegas. Muchas gracias a la presidencia también, ¿verdad? Y la presidencia de México tiene la palabra. Muchas gracias, viceministro Molina. Gracias a los panelistas. Damos por terminado entonces este panel. Agradecemos mucho su presencia, sus exposiciones y haríamos un breve receso para cambiar a los panelistas y la presidencia supongo que también va a cambiar por el embajador Ruiz Cabañas. La siguiente sesión que vamos a tener es la sesión especial sobre inteligencia artificial, para lo cual solicitaría aquí la presencia del señor Marcelo Jenkins de Costa Rica, el señor José Ramón López Portillo de la Universidad de Oxford, Paulo Gadela de Brasil, Sergio Alcocer de México Exponencial y vamos a tener el gusto de tener a la vicepresidenta de la República Dominicana con nosotros, la señora Margarita Cedeño. Unos minutos, por favor, para el cambio y agradezco muchísimo.